Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar del suceso, un suceso terrible, pero que tiene una gran repercusión política en esta semana, que es el suicidio del expresidente, 2 veces presidente del Perú, Alan García. El miércoles 6:30 de la mañana nos conmueve a todos, la noticia conmueve a la opinión pública internacional. Alan García se da un tiro de revólver en la sien derecha. En primera instancia parecía que lo operaban, que salía de este cuadro, no se tenía muy clara la información, pero fue la propia mañana del miércoles que Alan García muere, ¿no? Conmocionando así, por supuesto, no solamente al Perú, sino a toda la opinión pública internacional y, por supuesto, a nosotros, sus vecinos. Toma la decisión de suicidarse a raíz de la detención que le iban a hacer ese día. El martes el fiscal anuncia su detención. Miércoles en la mañana Alan García sabía que lo iban a detener y antes de someterse al escarnio que produce la cárcel, a la humillación de pasar esos primeros 10 días, porque era una preventiva de primero 10 días, pero en una situación legal un poco complicada, toma la decisión de suicidarse. Recordemos que el suicidio, o sea, la detención se produce por el famoso tema, el más grande de corrupción que ha actuado 2 décadas en la región, que es el tema del caso Odebrecht. Que en el caso particular y específico de por qué lo detienen a Alan García tiene que ver con el pago por una conferencia de $100.000 que le habrían hecho. Alan García tiene una muerte pareciera muy propia de él, ¿no? Llena de teatralidad. Hay el suicidio, las hijas de Alan García leen una carta frente al féretro donde dice frases que creo que la historia la recordarán. En la carta dice: otros se vendieron, yo no. También continúa diciendo: dejo mi cadáver como muestra de desprecio a mis adversarios. Poética, una carta tremenda. Si no estuviera detrás el suceso terrible que es la misma muerte, esto perfectamente podría estar en un libreto, sin duda alguna. Esta noche queremos hacer un programa para hablar sobre Alan García, conocer a Alan García, conocer cuáles son las repercusiones de este terrible suceso, de este suicidio, las repercusiones políticas tanto en el Perú como en la región, porque no podemos obviar el hecho de que el caso Odebrecht ha llegado a todos los países de la región, incluyendo el nuestro. Ha estado en todos los países de la región. Es decir, si uno empieza a recorrer y a buscar, no habrá nadie de la clase política, de la alta clase política, que en su país no tenga algún nexo con el tema Odebrecht, que, como lo decía antes, ha actuado durante 2 décadas. Odebrecht, esta gran empresa constructora brasilera, le pertenecía a Marcelo Odebrecht, el gran millonario brasilero. Insisto, no vamos a hacer un programa para juzgar a Alan García, eso por supuesto no nos compete, no podríamos hacerlo, no tenemos los suficientes elementos de juicio y además no nos corresponde hacer un programa que lo juzgue, pero sí un programa que nos permita entender a Alan García, las repercusiones políticas de su suicidio y además qué se acaba con Alan García, qué representa Alan García. Eso no el fin, su suicidio, el fin de una etapa, el fin de una generación política. Para hablar de eso hemos invitado esta noche a Franklin Pareja. Franklin, hace un tiempo importante que no te tengo en esta casa, no es hotel, después de tenerte muy seguido, has desaparecido, así que me da mucho gusto tenerte. El gusto siempre es mío, querida Susita. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a Julio. Has hecho una excelente introducción y contexto y creo que va a estar interesante abordar este tema. Gracias por venir. Con nosotros esta noche también Julio Aliaga. Julio, segunda vez que estás en esta casa, no es hotel.
Me alegra mucho tenerte acá. Nosotros te hemos invitado, tú has estado en la Internacional Socialista, pero además has conocido personalmente a Alan García, lo que por supuesto nos abre una serie de preguntas. Alan García pertenecía a una generación política de la cual tú vienes, ¿no es cierto? Y con ciertos digamos, matices parecidos o cierta propuesta en su primer gobierno parecidas a lo que en un punto fue el MIR. No vamos a entrar ahorita en hacer esa comparación, pero tengo la sensación de que podríamos hacer un símil en algún momento. Julio, bienvenido a esta casa, nuestro hotel. Siempre es un gusto tenerte. Gracias, Susana. Igual, Franklin, buenas noches. La oportunidad de estar en tu programa es siempre una alegría, es la segunda vez que estoy. A ver cómo nos sale esto, porque estamos conmocionados, creo que todos, aún por semejante suceso, ¿no? Así es, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Después del corte, iniciamos este diálogo sobre el suicidio de Alan García. Iniciamos este diálogo sobre Alan García. A ver, Franklin, al corte ya empezábamos un poco a hablar y quisiera compartir esa contextualización con la gente. 5 presidentes peruanos están procesados. Los últimos 5 presidentes peruanos. Fujimori está preso, ¿no? Pablo Kuczynski está preso. Justamente pos el suicidio de Alan García le dan la condena, no se detienen. Ollanta Humala estuvo preso 10 meses, pero sigue procesado y todo indica que volvería a prisión. Alejandro Toledo está en un proceso de extradición de los Estados Unidos. Él sí, digamos que escapó a tiempo, ¿no? Y Alan García, a punto de ser apresado, encuentra en el suicidio la vía de escape. Más adelante vamos a hablar un poquitito de eso. Pero lo que yo quiero preguntarte es si estás de acuerdo con que en el Perú, con esa afirmación, que en el Perú hay una rebelión de la justicia contra el poder político, que más bien se trata de un acto heroico por parte de la justicia que hoy día está, digamos, sobre el poder político. Un acto heroico, repito las palabras de la columna de hoy de Vargas Llosa. Mira, no solamente los presidentes peruanos están en problemas por el caso de Odebrecht, sino también está Lula, está Dilma, probablemente Santos, va a afectar a los Kirchner. No sabemos específicamente con precisión cómo afectará acá, pero también Odebrecht ha tenido participación en Bolivia. Entonces, claro que hay una profunda debilidad institucional, que esto se ve mucho en los países, sobre todo como los nuestros, donde los sistemas de transparencia y los mecanismos de la justicia son bastante vulnerables. Es impensable que Odebrecht hubiera podido hacer este tipo de fechorías en Noruega, en Holanda, en Alemania, en Francia. ¿Por qué está básicamente situado todas sus actividades ilícitas de financiar campañas políticas en Latinoamérica, en el África, en el Medio Oriente? Porque son lugares donde hay un campo fértil precisamente para este tipo de hechos que es la corrupción. Coincido contigo en el sentido de que son 5 presidentes y eso ya te da una señal de que en el fondo pareciera que es un país extremadamente corrupto, pero también estamos viendo que no hay impunidad, que los presidentes están empezando a rendir cuentas y esto te hace ver que tarde o temprano los mecanismos de justicia, cuando empiezan a tener unos niveles de separación y de relativa independencia, pues yo no coincido eso de la independencia, ¿no? Los poderes siempre tienen interdependencia. Montesquieu no hablaba de la independencia de poderes, Montesquieu decía la separación de poderes, que es una cosa totalmente diferente. Pero cuando existe este contrapeso que se da a través de los poderes, empiezas a ver resultados tan abrumadores como este, porque no es, no es poca cosa que Ollanta Humala y su esposa estén en la cárcel.
que el señor Pedro Pablo Kuczynski, siendo presidente, haya tenido prácticamente que dimitir y hoy por hoy está con 36 meses de detención preventiva. Lo que le vino a Alan García era más o menos el mismo camino, era una detención preventiva de 10 días, pero luego se iba probablemente a dar una sanción mayor, y entonces el hombre, en un acto para algunos heroico y para otros cobarde, obviamente depende del punto de vista, te hace ver de que no iba a poder llegar a un acuerdo o a una negociación. ¿Por qué tocó este tema? Porque tú mencionas 5 presidencias. Porque Alan García ha tratado, o por lo menos ha zafado, desde su primera gestión de gobierno, varios casos. Él ha estado inmiscuido en muchísimos problemas con la justicia, y cuando volvió a su país después de su autoexilio, volvió cuando habían prescrito sus actividades, o por lo menos los juicios que tenía, pero sí, siempre fue una persona extremadamente influyente en la justicia peruana, y muchos analistas hacen referencia a que el hombre tenía una penetración tan fuerte, no solamente como Alan García, sino como la estructura del APRA propiamente, que no han podido en ningún momento prosperar este tipo de juicios o este tipo de procesos jurídicos. Pareciera ya que en el caso de Alan García era inobjetable que lo iban a detener porque habían indicios, y esos indicios se iban a convertir en pruebas y por lo tanto le iban a instaurar un proceso. Entonces, yo creo que hay que darle un voto de fe a una justicia que, a pesar de muchos actos que están reñidos contra no solamente el principio de transparencia, sino también de ética y de moral que tienen que tener los gobernantes, también es importante hacer ver de que si los mecanismos empiezan a funcionar, son las señales más indicadas que espera la sociedad. Indudablemente que la forma en la que ha muerto, como tú lo has dicho, típico del señor Alan García, que siempre ha sido histriónico, extravagante, un gran orador. Ahora, eso del gran orador, ese es el problema, pues que en países como los nuestros nos gustan los grandes oradores, los grandes negociadores. En países sobrios, donde las cosas funcionan bien, los grandes oradores no tienen mucho espacio. Lo que se necesita es otro tipo de perfil de gobernantes. Pero a los latinoamericanos nos gustan esas figuras icónicas. Y Alan García, en definitiva, se ha convertido en una figura icónica. Justo eso, lo que sabemos, lo que hemos visto en los libros y también lo que hemos visto en la televisión. Alan García, grandilocuente, extrovertido, uno veía las entrevistas que le hacían y siempre era el titular, siempre la portada del día siguiente. Tú llegaste a conocerlo y aunque hayan sido 2 encuentros, no importa que hayan sido breves, él tenía una personalidad sumamente fuerte, extrovertido. Julio, ¿tú crees que entra un perfil suicida ahí en esa personalidad, o hay que leer este suicidio como un acto político más bien? Bueno, los suicidios, imagino que en ellos confluyen muchísimas cosas para tratar de entenderlos. Pero evidentemente Alan García era un hombre, y ahí lo podemos situar para seguir en la línea que ha dicho Franklin, era un hombre del balconazo, ¿no? Él inventó en Lima los balconazos. A él le encantaba en su primera gestión salir al balcón de Palacio y reunir cientos de miles de personas. Aparte, un hombre que medía 2 metros, ¿no? Enorme, Entonces, pues un hombre muy grande, muy fornido, ¿no? Que se hacía notar con un carisma tremendamente fuerte, con una seguridad en su andar muy fuerte, un liderazgo de ese tipo carismático hasta decir basta. Y un hombre al que, es verdad, yo lo conocí el año 1986 en unas circunstancias muy especiales para él. Era el 30, creo, no me acuerdo el número, el 30 Congreso de la Internacional Socialista, que se hacía por primera vez fuera de Europa, por primera vez en América Latina, celebrando que un presidente de la Internacional estaba en un país latinoamericano, y entonces la Internacional decidió hacer su congreso en el Perú, en Lima. Y fuimos pues todos, a mí me tocó ir, yo estaba trabajando en Relaciones Internacionales en el MIR boliviano en ese entonces, me tocó ir,
y llegamos a una ciudad que estaba sitiada y tomada por los militares, porque justo en ese momento se había producido el levantamiento en la cárcel esta de Lurigancho, que fue uno de los grandes problemas que enfrentó Alan García, y llegaban presidentes de todo el mundo, socialdemócratas, laboristas, ¿no? Me acuerdo de Miguel Jospin, que no era presidente, estaba en la oposición en su país, en Francia, y que se quedó alucinado escuchando el himno del APRA cuando se inauguró la Internacional, claro, que es la marsellesa con otra letra, el himno francés, que el APRA lo adoptó como su himno, ¿no? Bueno, pero a lo que quiero llegar, un hombre de un liderazgo tan fuerte que a pesar de la situación convulsionada, los tanques en la puerta del hotel donde se celebraba el encuentro, los europeos estaban con los pelos pero parados, tremendo, ¿no? Un hombre que sabía manejar la situación, un hombre que tenía mucha seguridad, mucha presencia, y en esa lógica creo que hay que verlo. Yo diría que, como tú has titulado este encuentro, el final, en la conclusión, yo diría que este suicidio puede ser icónico, para utilizar tu palabra, de dos finales. Uno de una generación de líderes que fue muy importante en ese entonces, Menem, Jaime Paz, Alan García, para hablar de 3 países, pero también de una tendencia muy fuerte que se inauguró en el continente, en el partido de Alan, que es el APRA, fundado, en 1924, por allá de la Torre, y que yo creo que fue el partido más influyente en la formación de un pensamiento de izquierda populista en América Latina. Allá de la Torre tuvo la capacidad de reunir a partidos y líderes tan importantes como Perón, como Jacobo Arbenz de Guatemala, estuvieron los brasileños, desde luego don Víctor Paz Estensoro, la gente de los adecos venezolanos, en una cosa que se llamó el Club de Caracas, donde entre otras cosas había un muchachito que servía los cafés y que era Fidel Castro. Estamos hablando por allá por los años 30 y algo, y que generó, junto con la CEPAL, que en ese momento iniciaba la idea esta del intercambio desigual y la presencia del imperialismo, una corriente antiimperialista muy fuerte que duró por lo menos medio siglo en América Latina y que yo creo que hoy está en declive, ya no queda casi nada de ello, y entonces yo creo que esta muerte también significa el final de esa etapa, una generación y una tendencia que creo que pueden ser vistas en este disparo en la sien que se ha pegado García, ¿no? Un tema que señalabas, Franklin. Naturalmente un suicidio de un expresidente, el suicidio de Alan García, genera pues un trauma social, ¿no? Conmociona. En Bolivia, por ejemplo, el suicidio de Bush, hasta la fecha no se agotan las hipótesis ni las interpretaciones sobre la muerte, si es natural, etcétera, ¿no? En el caso de Alan García, como tú lo señalabas, la opinión está dividida. Algunos que señalan que esto fue un acto heroico y otros lo señalan que fue una artimaña para no comparecer en la justicia. Seguramente es una polémica que capaz y dura siempre. Mira, la posición que sostiene que Alan García ha tomado una medida extrema, en todo caso, no parece que haya sido improvisada. Da la sensación de que esto ya lo fue reflexionando Alan García, porque hay toda una especie de puesta en escena en la cual ha preparado una carta, tenía las armas, en fin, no pareciera que esto fuera algo improvisado, sino que él ya sabía que era ineludible, como dije al principio. Como que hubiera estado esperando el momento. Sí, ¿no? probablemente sí, y además que durante todos los últimos días era intensa la frecuencia con la que recibía a sus abogados y probablemente ahí le dieron la franca y clara película de que esta vez iba a ser realmente muy difícil. Además, ya no tenía a su favor la posibilidad de tener penetración o contubernio con el sistema judicial. Además, adicionalmente a eso, ya hay presidentes que están en la cárcel. Entonces, ¿por qué Alan García en esta oportunidad iba a zafar? En realidad era uno más de las fichas de dominó que están empezando a caer, no en el Perú, sino en la región. El punto es que
¿Qué se puede interpretar desde la perspectiva de que Alan García tomó esta decisión? Primero, que ha muerto sin tener absolutamente ninguna deuda pendiente con la justicia. Ah, o sea, eso. Primera Muere cosa. un Alan García Sí. inocente. Absolutamente. Eso es lo decía un abogado también Sí, peruano. y ese es un punto muy importante, porque fíjate que es tan así que el gobierno peruano le propuso a la familia hacerle los honores en su sepelio, todos los honores de expresidente. Tú sabes que a un condenado o una persona que hubiera tenido algún problema con la justicia jamás le hubieran hecho eso. Bueno, es distinto con un expresidente, no por lo sé. supuesto, si se hubiera, pero igual, si se hubiera, digamos, pegado un tiro en la cárcel, no creo que le hubieran hecho todo este sepelio con honores, porque por alguna razón estaba en la cárcel. Pero también el velorio fue polémico, porque el arzobispo, el obispo, no sé quién dio la misa, no sé si es arzobispo u obispo, dijo, aquí no es un héroe, ¿no? Entonces, es un velorio también polarizado en ese sentido. Por supuesto, yo creo que ya más allá del apasionamiento, más allá de ver esa figura como lo acabamos de más o menos definir, una figura iconográfica en la política latinoamericana, va a quedar ahí Alan García para los anales de la historia como uno de los hombres más influyentes y además que ha marcado un periodo muy importante en el Perú y en Latinoamérica. Pero más allá de eso, obviamente que no es un héroe. Más allá de eso, no es una persona absolutamente intachable. Lo que sucede es que nunca realmente nada ha prosperado en su contra y Alan García tenía demasiados enemigos en el Perú, pero demasiados enemigos. Entonces, la cantidad de enemigos que él tiene, porque por fuerza de haber estado 2 veces en el poder y haber hecho también una cantidad de situaciones adversas contra sus enemigos políticos, le ha costado de que sean precisamente estos los que vayan activando de manera sostenida y además de una manera en que no iban a cesar hasta lograr el objetivo. Entonces, eso al final ha generado la decisión del señor Alan García de decir, tengo 2 opciones, o pierdo todos los honores y la dignidad y me voy a la cárcel como un reo rematado. Y sin dejarle un peso a sus hijos, ¿no? Porque ahí también, es decir, se extinguen las causas. Pero no la investigación. Pero se extinguen las causas y al extinguirse las causas, pues los bienes son sus bienes, ya está. No, Susita. Se extingue la causa, obviamente ya no hay causa porque la persona encausada está muerta, entonces no hay forma. Pero no se extingue el hecho de que si se sigue investigando y se determina que hay un enriquecimiento ilícito o que una parte o todo su patrimonio proviene de actividades ilícitas, esto se va a revertir al Estado. Entonces, en la parte patrimonial, esto no se queda así. Esa investigación del caso Odebrecht todavía va a continuar. Pero claro que se complica muchísimo. Se complica, indudablemente. No habiendo la persona. A ver, la muerte de Alan García, tú lo decías, lo explicabas muy bien con el tema de esa generación que ha sido afectada por la caída del muro de Berlín, que ha sido afectada por el fin del socialismo, de ese socialismo real, ¿no? También hay un momento, es esa generación que es la que ve la expansión de la democracia y la que recibe el poderoso golpe del neoliberalismo. Lo dijiste muy bien, quizás con Alan García también se cierra un poco de este ciclo. O sea, ¿qué evaluación harías de esa generación, Julio? Hombre, es una generación que a partir de los años 70, porque es una generación que en los años 60 se forma, muchos de ellos en Europa, muchos de ellos se conocen en Europa y hacen amistad entre ellos y por lo tanto intercambian ideas, forman proyectos. Pero ¿por qué en Europa? Porque muchos eran exiliados de las dictaduras militares de Latinoamérica. Es que eso voy. Y ahí fueron, ¿no? Claro, se conocieron. en los años 70 todos nuestros países están bajo dictaduras militares. Está el general Banzer aquí, está Pinochet, Velasco Alvarado en el Perú, ¿para qué vamos a hablar de la Argentina, el Uruguay, Somoza, el propio Brasil, ¿no? Claro, Entonces es todo el continente el que está ahí y es una generación que se forma en la lucha por la democracia y en la lucha contra las dictaduras militares. Esto es muy importante entenderlo. Por eso el carácter antiimperialista. Sí,
el carácter antiimperialista que venía de décadas atrás con mucha fuerza, la presencia de la Internacional Socialista, que es muy importante porque es en los años 75 donde la Internacional decide abrir sus puertas a los otros partidos que no eran europeos. Y se incorporan partidos como el APRA, partidos como los ADECOS, que es la cabeza, la Acción Democrática de Venezuela, que es la cabeza con Carlos Andrés Pérez, que hace el lobby latinoamericano para que gente como el MIR boliviano se incorpore también, y en ese seno nacen las nuevas ideas en el momento de la apertura democrática. Entonces es una generación fuertemente comprometida con la democracia. Todo se puede decir de esa generación. Finalmente yo soy de esa generación, aunque sea el último coletazo de ella, pero soy de esa generación. Yo estoy cerca ¿no? también. Y es una generación con un compromiso democrático muy alto, más allá de todas las otras cosas que se puedan decir de esa generación, que es la corrupción, que las cosas que hicieron mal y demás, pero el compromiso democrático, sin lugar a dudas, es muy alto y hay que reconocerle a la generación, ¿no?, el haber dejado también su impronta y su marco en el continente, haciendo de este un continente democrático y que acepta la propia Carta Americana de la OEA, se firma en esa época, cuando Fujimori no decide un golpe de Estado institucional, y Alan García desde luego que tiene que ver y tiene un rol fundamental en la formación y la firma de ese acuerdo y esa carta. Hoy Vargas Llosa decía en su columna de hoy, evidentemente no decía que uno de los grandes problemas que hubo con esa generación, a ver, voy a hacer una interpretación, no lo dice textualmente, con esa generación, y que por eso los gobiernos de Latinoamérica no pueden avanzar más, no pueden crecer más, es justamente los problemas de corrupción. Habían grandes proyectos, grandes ideas, pero es una generación que también le gustó el poder, que se hizo de la vista gorda a la corrupción, que empezó, digamos, a transitar en la realpolitik, ¿no? Lo que no deriva bien, pues, lo que no tuvo una buena derivación. Oberdrecht, a mí me parece que es el ejemplo más claro. Ahí nos quedemos, porque quiero volver al siguiente bloque para hablar específicamente de qué significa Odebrecht, justamente. Quédese con nosotros en esta casa. Nosotros voy a volver con Julián. Volvemos. Voy a hablar con el caso Odebrecht. Empezamos otra vez con Franklin, ¿sí? Hacemos la rueda así. A ver, el caso Odebrecht no ha dejado títere con cabeza en la región. En Ecuador, vicepresidente está Glass detenido. Colombia se suicidaron o los mataron. Está en investigación 2 testigos claves que estaban denunciando todo el tema de lo de la red, ¿no es cierto? Lula está preso, lo señalabas en el anterior bloque. Hoy en el Perú, señalado todo el anterior bloque, la sarta de presidentes, Kuczynski, Humala, en fin, los 5 últimos. Y la esposa de Humala, ¿no? Y la esposa también de Humala. Parece que el caso Odebrecht de alguna manera está arrasando con la clase política de la región. Mira, el caso Odebrecht es emblemático. Emblemático porque esto está dejando muchas enseñanzas. Yo creo que de aquí en adelante, quienes quieran hacer negocios mal habidos con las empresas, se lo tienen que pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque Odebrecht es probablemente la mafia montada que ha develado, ¿no?, ha delatado sus negocios turbios. No son ningunos héroes estos señores Marcelo Odebrecht ni los 77 ejecutivos detenidos, sino ellos simplemente están colaborando con la justicia para disminuir sus penas. Claro. Entonces, aquí no hay obviamente ninguna acción proactiva de querer aclarar las cosas. El punto es que gran parte de lo que dicen estos señores no tiene pruebas. Sí, lo que dicen los de Odebrecht, yo le he dado dinero a él, un poco está en esa línea. Por eso la investigación de Odebrecht tiene que culminar, tiene que llegar hasta el final. Se ha descubierto que la secretaria que llevó durante 30 años muchos de los registros que hicieron pues una dirección estratégica, que era básicamente la dirección creada por Odebrecht
para lanzar las coimas, para financiar campañas, para adjudicarse obras, y entonces tenían su oficina específicamente destinada para eso. Y hay una cantidad durante 30 años de papeles que han quedado, y eso también está en investigación, pero no se ha aclarado todavía del todo. Entonces lo que está sucediendo es que hay una acción de la justicia de todos los países proactiva en este sentido, de darle un gran nivel de veracidad a lo que están diciendo. Pero también es importante que Odebrecht aclare las cosas con más claridad. Perdón, esta tautología. El punto es que, por ejemplo, la próxima semana tiene que declarar Jorge Barata, que es... Barata, por Dios. Que ha sido el hombre, el representante de Odebrecht en el Perú más de 10 años, que ha sido uno de los hombres que precisamente ha tenido contacto en el gobierno del señor contacto con Alan todos, García, con todos. Es decir, era parte, además de, no sé, los premios al periodismo también los pagaba Barata. Eso es cierto. Es decir, no lo tenemos que circunscribir únicamente a que Odebrecht financiaba a los partidos políticos o daba coimas para adjudicarse obras. También hacía obra inclusive altruista. Es decir, financiaba acciones de bien comunitario, en fin, y eso le daba una presencia importante. Odebrecht no ha trabajado únicamente con el nivel nacional, ha trabajado mucho con los gobiernos subnacionales. Esa todavía es otra caja de Pandora que se va a ir destapando sistemáticamente. Entonces, lo que tenemos en este momento es que las figuras más visibles, que son los presidentes, claro, están en entredicho y están ahí en el proceso porque son precisamente las personas que más notoriedad tienen. Pero esto todavía es para largo. Claro, va para largo. A ver, Julio, Alan estuvo acusado por múltiples casos de corrupción, pero el miércoles pasado lo fueron a detener por un caso específico, que es el soborno. Me aclarabas que no eran 100,000, sino $70,000 del pago a una conferencia. No es extraño que se paguen por dar conferencias. Lo raro es que lo haya pagado Odebrecht. Además, hay papeles para adicionar información, ¿no es cierto? Hay papeles que explican que el pago de las coimas se hacía, estos papeles que señala Franklin, a un AG, ¿no? Entonces, este AG se suponía que era Alan García. Yo voy a trasladar un poco la pregunta a Bolivia, porque esto nos recuerda que en curso en Bolivia está también la investigación del tema y también hay... de Odebrecht, y hay también unas iniciales muy polémicas. No vamos a entrar en el detalle, pero hay unas iniciales muy polémicas. Y yo te quisiera preguntar, tú me decías, a ver, es muy importante lo que significa Odebrecht, ¿no es cierto? Pero yo te quisiera preguntar cuáles son las similitudes, las diferencias, a ver, para hablar de Perú y de Bolivia, o de Perú y los otros países de la región. Me gustaría que... A ver, yo aterrizo ahí, pero cabalgando sobre lo que terminaba Franklin de decir y en sentido de tu pregunta. Odebrecht, el año 2017, cuando ya se arma todo este lío, era una empresa que, si los datos no me fallan, tenían 160,000 empleados. O sea, un monstruo. Presencia en casi todo el mundo. Presencia en todas partes del mundo, hacía puentes, carreteras, grandes obras, oleoductos, petroquímica, todo, o sea, una empresa gigantesca, pues. Lo que ha dicho Franklin es muy importante para que lo entienda la gente que está mirando el programa. Esta era una empresa que había generado una oficina dentro suya que se encargaba del trabajo con los liderazgos y sobre todo con la prensa también, para la imagen y para conseguir las concesiones, los contratos, y tenía una política interna institucionalizada y aceptada por la empresa y con un enorme presupuesto a disposición para hacer lo que tenía que hacer. Esto nos muestra lo que está pasando en la corrupción, con la corrupción en América Latina. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene leyes al respecto, y en Estados Unidos, si una de las transnacionales norteamericanas la pillan con una oficina encargada de hacer una cosa así, los recontra meten presos. Eso es un delito, cosa que no sucede en el Brasil, o que no sucede en China, o que no sucede en muchos países que tienen empresas de esa dimensión y que tienen por objetivo hacer negocios en el mundo. Franklin decía,
En el tercer mundo ocurren estas cosas. Ocurren en África, en América Latina, no ocurre en Noruega. Es decir, pero claro, porque en Noruega, lo mismo que en Estados Unidos y en Europa, hay leyes específicas y formas de controlar esto, y seguramente las cosas que se hacen de otra manera. Aquí la cosa era a luz vista de todo el público. O transparentarlas también, ¿no? Es decir, en Estados Unidos las campañas también se financian y sí, pero se financian bajo leyes muy estrictas y cuando te pillan se arman cosas muy gordas. Aquí lo que pasaba es que, bueno, está la luz pública, la plata que le daban ya sea para la campaña o ya sea por debajo. El propio Alan García tenía un problema con secretario administrativo. Nada, apellidaba a este señor, que es el que se le descubrió la cuenta en Andorra, de 4 millones. De 4 millones de dólares que había sido... Es decir, esto funcionaba así. Pero, y esto es muy importante decirlo, en beneficio de Alan García hoy, el tema de los 70.000 o 100.000 dólares que se hablan, que se ha descubierto que Overdrecht le depositó, se refiere a una conferencia que se hace una década atrás, o varios años atrás, cuando Overdrecht no estaba en cuestión de, no era sospechosa de nadie, era una gran empresa prestigiosísima en el mundo y a nadie se le había ocurrido semejante cosa, y otra empresa, una fundación enorme, no me acuerdo el nombre, lo invita a Alan García a dar esta conferencia. Le hace un contrato, le dice, te vamos a pagar 70.000 dólares por hablar 2 horas. Como al señor Clinton, que le paga 5 millones por hablar media hora. Así son los expresidentes, cobran por hablar, ¿no es cierto? Esta es una manera de vivir. Aquí tenemos alguno que otro que también lo hace. De repente más baratito, pero también lo hace. Y eso no es malo, es una cosa legal, es un contrato. Y por eso también hay otros que candidatean también para después tener que, ¿no? Forma el candidato a presidente, dan conferencias. Claro, ser conferencista. En 2014 lo hemos visto. Pero además yo no creo que sea malo. No, yo es tampoco. Un trabajo yo como cualquier otro. Lo extraño de ahí era que haya pagado la cuenta Odebrecht. Es que el señor Odebrecht, la gente, era vicepresidente de la fundación. Y entonces, como vicepresidente de la fundación, ellos se encargan de hacer el pago. Y esto también es absolutamente transparente, no es una cosa que está oculta. Lo digo en honor de Alan García porque más allá de las muchas cosas que van a salir y de sus ayudantes y de sus hombres de confianza que han recibido o no han recibido, que se va a mostrar, nunca lo tocaron a Alan García, ¿no? No lo tocaron. Intentaron, pero nunca pudieron, veces. claro, pero nunca pudieron hacer prosperar ninguna acción legal en contra de él. Y esta vez sí que iba a prosperar. Esta vez iba a prosperar. Y me imagino que Alan García tenía también en su memoria lo tremendo que ha sido para Fujimori. Más allá de que Fujimori sea o no el presidente más corrupto de la historia del Perú, no un golpista, no demócrata. Yo no quiero juzgar, no a Fujimori tampoco. Pero más allá de eso, el calvario de Fujimori ha sido tremendo. Sí. Y creo que Alan García no estaba dispuesto a soportar. El escarnio en la cárcel peruana no es poca cosa, creo que lo hemos visto en la televisión. Si me permites un puntito sobre este tema, porque realmente no quisiera que esto se quede, no quisiera dejar este tema que a mí sí que me inquieta mucho. Odebrecht probablemente sea en este momento el referente de una estela de corrupción que ha logrado hacer caer como nunca en la historia tantos presidentes en la región. Pero esta práctica tan corrupta de la coima, de la adjudicación de obras, de los gobiernos militares, democráticos, porque en ambos casos han habido extremadamente, niveles de corrupción tan altos, no es solamente Odebrecht. En Latinoamérica han habido empresas de toda naturaleza. Obviamente estamos hablando de Odebrecht hoy en día porque nos toca analizar esto. Pero han habido muchas más empresas que tienen presencia. El segundo punto es que yo no estoy en ningún momento tratando de instalar la idea de que en los otros países no hay corrupción. Los niveles de corrupción son mucho más bajos. Pero hay otras formas también que son corruptas. Por ejemplo, yo estuve hace 2 años en Nueva York en un congreso y conversaba con unos politólogos norteamericanos y me decían, en Estados Unidos la corrupción está institucionalizada. Yo la verdad es que eso me llamó mucho la atención. Dije, a ver, explícame, ¿cómo es eso que la corrupción está institucionalizada?
Aquí lo que se hace es que a través de estas agencias de lobby, ¿no? Claro. Se gestiona en el Congreso para que se aprueben leyes que son ampliamente beneficiosas a determinados sectores, no, y además rubros o profesión que empresas. eres lobista. Sí, sí, por supuesto. Entonces, si te das cuenta ahí, por ejemplo, la burda coima no funciona de esa manera, ¿no? Lo que sucede es que estas empresas te cobran una suma muy importante de dinero dependiendo del contrato. qué es la ley que tú quieres sacar. Y entonces, en realidad, legislan en pro del beneficio de algunos sectores empresariales, y eso también en el fondo al final, ¿qué es? Es hacer leyes en tu favor de forma totalmente sesgada. Por eso las disputas en Estados Unidos suelen ser precisamente donde tienen que ser, pues en el Congreso. El Congreso es el escenario natural donde se tienen que hacer los arreglos, se tienen que revocar las leyes o se tienen que hacer nuevas leyes. Nosotros lo que hacemos es, no utilizamos nuestros congresos, lo que utilizamos es otro sistema de mecanismos que directamente... Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa, y ahí están involucrados ministros, están involucrados generales, están involucrados presidentes, y estoy hablando no de ahora, estoy hablando por lo menos de hace 5 décadas atrás. Franklin, yo quiero entrar al caso Odebrecht en Bolivia. Explota por una filtración mediática y se genera una polémica alrededor de la sigla de las iniciales CM, ¿no? Enfáticamente sale Carlos Mesa, dice que él no es ese CM. Se ponen sospechas sobre que quiénes podrían ser ese CM, pero la verdad es que a ciencia cierta no sabemos quién es, ¿no es cierto? Y la pregunta, ¿cómo es en un tiempo electoral como el que estamos viviendo, además en una sociedad electoralizada como la que nosotros tenemos, se pueda hablar de este tema sin caer en una politización? Es decir, ¿cómo los bolivianos en un punto vamos a poder conocer quiénes son esos CM que han... Porque, bueno, eran 3 siglas. Era una CM, la otra no lo recuerdo ahora. Pero ¿cómo podemos hacer para conocer la realidad sobre ese caso? Porque en los papeles está que Bolivia recibió. O sea, aquí hubo el caso. Ese caso por el que han caído presidentes, del que estamos hablando, estuvo en Bolivia. Sí. Y la investigación, digamos, cuando uno la lee en medios de comunicación, es político, no vale, no sé qué. Cuando la investigación no la han iniciado los bolivianos, la han iniciado los brasileros, ¿no es cierto? Bueno, ahí va lo que te decía hace un momento, que la imprecisión de la información en realidad está en algunos casos paralelamente puesta en evidencia a través de simplemente declaraciones verbales que hacen muchos de los ejecutivos de Odebrecht e inclusive Marcelo Odebrecht, que era el presidente, que le han dado una condena de 19 años. Muchas de las situaciones ahí con siglas, por ejemplo, claro, te dan una sensación de que, caramba, es difícil que haya 10 CMs, ¿no? O AG, Alan García. Entonces, estas cosas pueden ser distorsionadas y pueden ser rentabilizadas políticamente si es que se trata de utilizar perniciosamente en un momento electoral. Pero aquí tenemos que entrar en una cosa mucho más clara. Si hay evidentemente problemas de esta naturaleza, lo que hay que hacer es una investigación imparcial y además una investigación cuya temporalidad no sea pues un blanco selectivo, porque da la impresión que quieren investigar solamente un periodo gubernamental. Para eso investigan pues de aquí a 20 años atrás, porque en Bolivia no ha estado solamente Odebrecht, ha estado la Queiroz Galbao, ha estado Andrade Gutiérrez, han estado Pero muchas es sobre empresas. Información sobre Odebrecht que se tiene. Es decir, el tema de Lavallato, qué sé yo, mira, arroja papeles, ¿no? Sí. Sobre Odebrecht. O sea, es decir, tú tienes razón cuando dices, bueno, han habido pues otras empresas, no solamente aquí, en el Perú han habido cuántas cientos, que deben estar temblando los tipos, es decir, no, ahorita cualquier rato me sale un papel. Lo real es que la investigación, porque la corrupción en general no deja pruebas, ¿no? Uno deja, no sé qué. Como estos habían montado una oficina tan grande, ya tenían más o menos todo el mecanismo. Es decir, hay información sobre un tema en específico y nosotros no queremos hablar sobre ese tema. Directamente hemos encasillado ese tema a que es un hecho político y que se quiere manchar a todos los políticos, y
es como si se hubiera quedado en el aire. Aquí hay gente que ha recibido coimas. Sí, pero acuérdate que cuando se trató el tema para el caso específico de Bolivia, se hacía referencia, por ejemplo, a tramos que no correspondían a la gestión de determinada autoridad, porque estamos hablando de la construcción. ¿Dónde está la mayor cantidad de dinero corrupto? Generalmente está en los caminos. Claro. ¿No? En casi todo el mundo el servicio de caminos porque tú sabes que una de los ítems más caros que tiene una gestión de gobierno es la construcción de infraestructura caminera, vial, caminera, puentes, todo lo que es infraestructura. Generalmente esa es la parte más fuerte. Por eso Caminos en Bolivia también ha estado afectada y se habla de que en algún momento el señor Bacovig, por ejemplo, tenía información valiosa sobre todo este tema, pero al final el hombre falleció. Te repito, no hay una realmente información fidedigna del asunto que estamos hablando. Pero yo coincido en que esto no puede quedar así por el momento electoral. Pero lo que tampoco creo que sea correcto es que se trate de focalizar un periodo con un fin absolutamente político. Es decir, si se tiene que abrir la caja de Pandora, que se abra pues todo y que se investigue todo. Pero no se puede decir, a ver, de aquí a aquí se investiga y eso no me toca. Entonces, ahí ya existe un sesgo inaceptable desde el punto de vista de la sociedad. Bueno, en defensa yo podría decir que realmente, porque tuve varias veces el programa y siempre era la pregunta, ¿por qué no se investiga más? Y la respuesta es, se tiene esos papeles. Sí, pero hay una cosa que se puede decir, perdón, Franklin. Perdón. Hay una cosa que sí se puede afirmar, y es que de todos los países metidos en este menjunje, hay 2 países que han reaccionado y han logrado y han alcanzado resultados concretos, todavía en camino, pero resultados. Uno es Brasil y el otro es el Perú. Sí. No pasa lo mismo en Panamá, ni en República Dominicana, ni en Colombia, ni en Argentina. Colombia, no pasa favor, lo mismo. Claro. ¿Por qué pasa esto en estos 2 países? Porque en el uno hay un núcleo de jueces, ¿no? Un juez que ahora es ministro, se podrá decir de todo de él, pero que nos muestra que por lo menos al principio del origen, en Lavallato, ¿no? Se mantiene incorruptible. Parece que nada lo toca, parece que nadie puede con él. Insiste y logra abrir esta caja que al final va a traer Obedreja al camino. Antes de irme... Pero en el Perú pasa lo mismo. Es una comisión de fiscales que tiene por objetivo el estudio de esto, que son muy bien seleccionados y que realmente lo hacen con independencia, sabiendo que se enfrentan no solamente al mundo político peruano, donde está metido todo, sino al mundo empresarial peruano. Al mundo empresarial, al dinero, a la élite peruana. La independencia de esos 2 núcleos en esos 2 países. Yo no creo que en el Brasil haya habido ninguna independencia. Te digo honestamente, no hay pruebas. O sea, es que es muy difícil hablar de independencia. No hay pruebas reales. El momento que se pide presentar las pruebas reales no se ha hecho. Y bueno, al día siguiente te ponen de ministro. Es decir, si quieres justamente salvar todo ese antecedente, no aceptas el ministerio. No debías haber aceptado. Eso es verdad. Yo creo que ese es un grave error. Fue un grave error. Lógicamente, entonces ahí dices, no aceptas el ministerio de justamente el contrincante político a quien vas a apresar. Pero eso no elimina mi argumento. Ese es el final, el colofón, que puede haber sido un error. Pero durante años, ese núcleo, en una parte distante del centro político del Brasil, mantuvo con toda su fuerza la vigencia de esta acusación, con todo lo que se le puede decir. Y en el Perú pasa lo mismo. Yo digo, una condición sine qua non, termino con esto, una condición sine qua non para que las cosas avancen en cualquier país, en esos o en el nuestro, es tener por lo menos un núcleo independiente que asuma con responsabilidad e idoneidad la investigación. ¿Tú crees que en República Dominicana se puede hacer eso? Dificilísimo. Yo creo que en Bolivia. Claro, pero también yo creo que, digamos, estos núcleos deben establecer pruebas, ¿no es cierto? Por eso no lo podían encontrar a Alan García. Y ahí creo que radica también el tema de lo del suicidio. Tenían una carta, un contrato específico que vinculaba el tema. Yo creo que, como Franklin, hay un cuerpo de abogados que le dice, bueno, mira, de esta ya no te libras, ¿no es cierto? Porque las cosas se complican en este sentido. Hay un grupo de papeles, ¿no es cierto? Un
un cuerpo de papeles que le permiten a la justicia llevar. No es el caso de Brasil. En el caso de Lula específicamente no existe un cuerpo de papeles que hayan hecho que Lula entre a la cárcel. Entonces de ahí es donde yo, digamos, dudo al menos, ¿no es cierto?, de esa mentada independencia. Me voy a un corte, volvemos con las conclusiones. Quédese con nosotros. Bueno, la pregunta, ¿cuánto nos queda? Nada, conclusiones simplemente. Te invito a dar una conclusión sobre el programa. Julio, ¿con qué quieres que se quede la gente? Tenemos 30 segundos para cada uno. Quiero que la gente se quede con esta idea de que con Alan García y su muerte ha terminado también una época, como decíamos al principio, de una generación que hizo la democracia, pero que se metió en unos líos de nunca acabar, y una época ideológica del populismo de izquierda que viene del principio del siglo XX, y es un nuevo mundo el que se abre y ojalá que sea mejor. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, Julio. Ojalá que así sea un mundo mejor siempre. Franklin, 30 segunditos. Alan García fue un hombre realmente impetuoso desde los 17 años en la política. Pudo conducir a su partido 2 veces a ocupar el poder. No pudo hacerlo Víctor Raúl Haya de la Torre, pero él le dio el basamento ideológico y teórico a todo lo que fue esta corriente de una izquierda progresista, no comunista, porque Mariátegui es otro de los grandes referentes peruanos del comunismo. Sin embargo, para concluir, yo creo que se tienen que acabar este tipo de líderes donde prevalece tanto la admiración por el carisma, la oratoria, en fin, porque al final eso deja vacío a un país. Nosotros necesitamos gente que le baje al carisma, le baje al egocentrismo, le baje a esa visión hasta teocrática que tienen de sí mismos, que quieren irradiar, no se conforman con ser presidentes de su país, quieren tener irradiación continental. En los países serios, las presidencias son sobrias, pero en los países como los nuestros, a la gente le encanta al hombre del balcón, al hombre grandilocuente. Y sin embargo, la historia te demuestra los desastres que hacen estos grandes hombres de balcón. ¿Y cómo quieren quedar en la historia, no? ¿Cómo quieren quedar en la historia? Alan García, que seguramente le importaba mucho cómo quedar en la historia, no iba a permitir que su vida acabe en una cárcel, pues le dio fin en un suicidio el miércoles, un hecho que conmocionó a todo el mundo y que evidentemente tiene unas repercusiones sociales y políticas, incluso para nosotros. Muy lindo programa, muchísimas gracias. Gracias a usted por haberme acompañado. Quédese en la programación de ATV. Sigue el Deportivo, quédese con ATV. Buenas noches.